Yo no soy un especialista en energía, ni mucho menos, así que sabrán disculparme. Entonces se preguntarán, ¿qué es lo que hago yo en un congreso de energía si no voy a hablar de energía? Bueno, no voy a responder esa pregunta, espero que se la respondan ustedes después de ver las cosas que voy a tratar de mostrarles. Represento al Instituto Argentino de Ferrocarriles, que es una organización profesional creada hace 33 años, con técnicos, profesionales y especialistas en temáticas ferroviarias de diferentes disciplinas. Hay dos que saben algo de energía en electrificación ferroviaria, con una experiencia internacional, así que por ahí estamos un poquito cerca. Bueno, yo no voy a leer todo lo que dicen las placas, porque las están leyendo ustedes. Vamos a tratar de ir respondiendo o ir planteando las diferentes cosas que vamos viendo en las placas. Este es el punto. ¿Qué es, por qué y para qué? Entonces, no voy a dar la respuesta la van a tener ustedes mismos a medida que vayamos avanzando, eso espero. Como yo tenía pensado que esto era más o menos hasta las 4:30 de la mañana, traje mucho. Me dijeron 30 minutos, así que no sé cómo voy a hacer, pero bueno, resumamos, vamos a ir resumiendo algunas cositas. Me alegra que se hayan reído un poco por lo menos de lo que digo. Esto es un punto clave, es un modo de transporte guiado de gran capacidad operativa y gran economía integral. A partir de esto vamos empezando despacito, despacito a entrar en tema. Después todo lo demás ustedes lo van leyendo, van a tener este PowerPoint a disposición cuando quieran. La evolución en la Argentina del sistema ferroviario. He visto a especialistas en energía que hablaron un poquito de su evolución, así que yo me tomo la libertad también de decirlo. Hemos tenido una red ferroviaria muy importante en Argentina a nivel de las mejores del mundo, promovida desde el Estado argentino con ferrocarriles estatales, con concesiones británicas y francesas, que en determinado momento colapsaron y el Estado retoma la explotación ferroviaria hace muchos años, como se hizo en casi todas partes del mundo. Y esto es lo que tenemos al día de hoy. Fíjense, llegamos a tener una red de casi 44.000 kilómetros. Hoy estamos más o menos en 19.000 kilómetros, en condiciones no muy buenas, pese a que crecimos en población y crecimos en productividad, pero tenemos menos ferrocarriles. Algo pasó. Pero fíjense este dato curioso, porque aquí vamos a hablar no solamente de transporte de cargas, también de pasajeros, porque las personas también viajamos. Y me parece que somos un poquito más importantes que las cargas, creo, supongo. Algunos no piensan eso. Pero llegamos a tener 4.000 kilómetros en el año 2001, que es lo mismo que tenía la red ferroviaria argentina en 1885 con el 10% de la población. Alguien cometió un error grave en la década de 1990. Los más grandes se acordarán, los más jóvenes quizás no lo vivieron, pero bueno, para que vayamos entendiendo un contexto, simplemente. Ya les digo, yo no voy a leer todo en detalle. Bueno, nuestro país, ¿dónde está concentrada la red ferroviaria? Aquí, en el norte, falta la Patagonia. Todavía no vamos a construir un ferrocarril en la Antártida. Mentira, ya existe uno. La Fuerza Aérea hizo una vía férrea en la base Marambio para trasladar cargamento. Así que ya tenemos ferrocarriles por todos lados, pero nos sigue faltando la amada, mi bien amada Patagonia. Así que algún día esperamos poder llegar a eso. El Plan Estratégico Territorial que se trazó hace más de 15 años nos muestra algo interesante, la conformación territorial de la Argentina que tenemos y la conformación territorial de la Argentina que se planificó territorialmente y para lo cual el ferrocarril podía ser un gran contribuyente. Esto también nos tiene que hacer reflexionar, porque si vamos a los yacimientos energéticos, pensemos que no están acá, están repartidos por otros lados. También lo digo desde ese punto de vista. Como les dije, no soy un especialista en energía, así que tendrán que perdonarme alguna cosa que puede ser errónea en la materia. Aquí vamos metiéndonos un poquito más en el terreno que nos interesa. Un escenario estratégico ferroviario para la Argentina, dentro de ese marco que mostré recién como referencia. Los ferrocarriles tienen una característica muy particular, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Son estructuradores de territorio, estructuradores de población, estructuradores de economías regionales. Y este me parece que es un tema muy importante, estructurar ejes territoriales productivos, el poblamiento territorial. Hoy estamos discutiendo en la Argentina el poblamiento territorial de algunas partes de nuestro territorio nacional. Está en discusión. Es un tema grave este.
dinamizar la conectividad territorial, integración subcontinental con nuestros países limítrofes, el abastecimiento de grandes ciudades. Hoy nuestras ciudades están invadidas por camiones por todos lados. No hay nodos logísticos que nos permitan llevar cargas masivas por ferrocarril a nodos de transferencia secundarios. Bueno, mejorar el abastecimiento, lo dije, brindar seguridad en el transporte de pasajeros. Ahí entramos en un territorio áspero que es el de la siniestralidad vial, la accidentología, como se le llama. Dar mejores accesos a las industrias. No hay un solo parque industrial en la Argentina que esté pensado con ferrocarril. Ni uno. La pregunta es ¿por qué? Ni una sola zona franca, salvo una, perdón. Hay una sola zona franca que está pensada con ferrocarril en Villa Mercedes, San Luis. Y contribuir a la operatoria de la defensa nacional. Bueno, este es un tema más difícil, lo pasamos de largo por hora, pero vale mencionarlo. A ver, acá hay un gráfico que cierra en el año 2005 y después hay una lista que cierra en el 2022, pues desde 2023 para acá casi no hay datos. Casi no hay datos. Nos permite ver cómo ha sido la evolución del tráfico ferroviario en la Argentina en miles de millones de toneladas kilómetros. Así se mide, tonelada kilómetro. ¿Alguien sabe bien qué es una tonelada kilómetro? Es una tonelada transportada a un kilómetro, como unidad de referencia, para decirlo en términos simples y prácticos. Bueno, vemos que el pico lo alcanzó más o menos en 1949-50, luego entre la competencia ferroautomotora, la drástica caída del año 91-92 y una tenue recuperación planchada allá por el 97-98. Con las inversiones primarias que hicieron algunas empresas de carga en ferrocarriles, ya con las concesiones, y una recuperación posterior que se fue dando y si nos fijamos bien se estabiliza, más o menos sube y baja. O sea, no estamos creciendo en materia de transporte ferroviario en la Argentina, la población crece, la productividad crece, tenemos 120 millones de toneladas de granos de cosecha y en crecimiento, y el ferrocarril solamente lleva 20 a 25 millones. Hay 100 millones de toneladas en la espalda del ferrocarril. Eso es algo para pensar también. Bueno, yo paso rápido las cosas, discúlpenme. Bueno, esto es lo más simple que puede haber para todo el mundo. Esto lo sabe el kiosquero de la esquina, lo saben los dueños de este hotel, lo sabe quien tiene un almacén en el barrio. Ingreso menos gastos, igual resultado. Si es positivo, estamos contentos. Si es negativo, desesperamos. Pero hay cosas que en transporte, al igual que en otras áreas de la economía, no se contabilizan internamente, no se internalizan en la conectividad. Es lo que se llaman las externalidades. Y cuando empezamos a medir las externalidades nos asustamos, porque el colectivo que pasa por aquí, por la avenida Leandro en Alem, cuando el camión que toma la ruta 7 o la 8 o la que sea, se le empieza a internalizar los costos producidos por las externalidades, directamente no hay que salir, directamente, es imposible. Entonces, ¿quién cubre las externalidades? Como costo asumido en Argentina, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, donde quieran, lo asumen los estados. Lo asumen los estados. ¿Estamos asumiendo como Estado argentino esto? Y sí, se asumió durante mucho tiempo. Se explicitó solamente una vez en 1983. Nunca se explicó. ¿Qué pasa ahora? Y ahora no sé. Ahora está difícil el tema, pero creo que es un tema que hay que asumir. Porque los números del ferrocarril no son como se los consideraba. ¿Se acuerdan los mayores cuando había alguien que todos los días hablaba por televisión del déficit ferroviario? El señor acá está sintiendo, se acuerda quién era. Bueno, el tema que era un cierre, era un cierre de caja postergado. Cerraba, entonces eso se computaba como déficit, pero no se consideraba que habían producido de 1.800.000 dólares por día y no 1 millón de pérdidas. O sea, no había un déficit real, había un superávit social importantísimo que era el ahorro que todos teníamos por tener un ferrocarril en funcionamiento y que pudo haber sido mucho mayor si no se hubiera destruido el sistema. Bueno, estos son algunos resultados de la década de 1990, lo que pasó, cómo quedó y salvo algún material rodante incorporado entre 2013 y 2020, hoy tenemos el mismo material rodante ferroviario y quizás menos que lo que había hasta 1990.
Estoy tirando un panorama que no es muy alentador por lo que ustedes ven, pero hay que decir la verdad. Bueno, estas son algunas ventajas comparativas del ferrocarril, pero puse en rojo esta porque es la que más nos interesa ahora. Sin embargo, todas son importantes. Estas son algunas de las 38 externalidades configuradas a nivel internacional. Lo que estoy diciendo no es un invento mío ni un invento argentino, esto es a nivel internacional, lo que está registrado, lo que está aceptado, lo que está asumido a nivel internacional en materia de explotación ferroviaria. El consumo energético en la relación de tonelada a kilómetro, por ejemplo, o de unidad de tráfico, que es la unidad de tráfico por kilómetro, es más o menos de 4,5 veces menos costo energético. Bueno, quizás se lo digo a quienes quieren vender más energía y estoy diciendo, bueno, van a vender menos. No, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de venta de energía en este momento, sino que estamos hablando de un ahorro genuino que es necesario para todos porque esto permite transportar con mayor economía y con mejoras en comercio exterior. Podemos sacar productos FOB con mejor precio competitivo a nivel internacional. Bueno, un tema de siniestralidad, la seguridad en Argentina es 1 en 26 más o menos, cuando la media internacional es 1 en 10. O sea, estamos con problemas de seguridad vial muy importantes. Y en esto el ferrocarril puede tener una ventaja comparativa enorme. Es un modo de transporte mucho más seguro que otros. El uso del suelo, 17 veces. Imaginamos un ejemplo muy simple y muy práctico, muy elemental, muy primario. Yo tengo una vía férrea con un gali, un ancho máximo de 5 metros de ancho. Para igualar la capacidad de transporte de esa vía férrea necesito una autopista de 17 carriles. 17 carriles. No es exactamente así, pero para graficarlo me parece que lo mejor. Tendría que haber hecho un dibujito para que se entienda mejor, pero creo que se alcanza a entender más o menos bien. Me voy a ir apurando porque hay mucho todavía. Voy a pasar de largo esto de manera muy rápida porque me voy a concentrar en esta última. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos decretos, tenemos muchas cosas, pero para hacer que todo sea eficiente no hay que modificar leyes ni reglamentos ni nada, hay que cumplir lo que existe. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo todo porque cada concesionario hace más o menos lo que quiere y este es un problema de los contratos de concesión que se fueron otorgando. Pero se puede transportar más y mejor con los mismos recursos, y eso tiene que ver con la velocidad de circulación. Hoy un tren de carga en la Argentina está andando a 20 o 30 o 40 kilómetros por hora, es inaceptable. ¿Y por qué andan a esa velocidad? Y porque hay que invertir en mejorar la vía. No invertimos, postergamos la inversión, entonces bajamos la velocidad. Cuando bajamos la velocidad, bajamos el rendimiento. ¿Quién se pone contento? La verdad no sé quién, porque estamos bajando la productividad. ¿Estamos equivocados en eso como país? Sí, en mi opinión sí. Este es un tema que se ha puesto en marcha desde hace ya mucho tiempo en todo el mundo, la separación contable entre infraestructura y operación. Esto se dio especialmente en los países europeos, donde la infraestructura, el costo de infraestructura es asumido por el Estado a través de las empresas ferroviarias, que son en su enorme mayoría estatales en Europa, pero la operación va a otra cuenta, que es la cuenta comercial, donde ahí sí cambia totalmente la realidad porque ya no tiene el peso muerto del costo de la infraestructura, que es el más alto. Tenemos que ver cómo podemos asumir eso porque estas ecuaciones surgieron de Argentina, se ganaron premios internacionales en congresos hace varias décadas atrás y hasta fue motivo de un premio Nobel de Economía que si no fuera un chiste, porque en realidad no lo es de verdad, Argentina podría tener un premio Nobel de Economía. Eso sí podría ser un chiste. Bueno, se lo dieron a Robert Fogel, norteamericano, que utilizó las ecuaciones de los ingenieros Porta y Repetto, ferroviarios argentinos, para su tesis sobre el desarrollo económico norteamericano, 1993. Es decir, que aquí se sabe de qué se trata, pero por las dudas no lo hacemos. Bueno, esto también lo pasamos rápido y me quiero concentrar más en todo lo que es el tema de las actividades que pueden permitir los ferrocarriles. La primera contenerización en la Argentina la trajo el ferrocarril en la década del 60. Este es un tema importante que después voy a tocarlo, el tema del piggyback o los camiones montados sobre trenes, cosa que se hace en otros países. Se ha hecho algún tipo de experiencia en Argentina, pero ahí quedó.
hay que plantearlo más seriamente. El aprovechamiento que se puede realizar con los ferrocarriles en todo lo que sea necesario y que los ferrocarriles pueden dar puestos a pleno funcionamiento. No hay un solo aeropuerto en la Argentina que tenga acceso ferroviario. Quienes han tenido la oportunidad de viajar por algunos países habrán visto que se bajan del avión, hacen migración y entran a un tren. Tenemos uno cercano, que es el de Neuquén, con un apeadero puesto como a 3-4 cuadras de Neuquén y nada más. ¿Podríamos hacerlo con Ezeiza y con Aeroparque? Sí, se puede hacer. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Son caras? Sí, son caras. Como dijo alguien alguna vez, caro pero el mejor, sí. Caro pero el mejor. Bueno, esto es el sistema ferroviario en la Argentina. Dicho de manera práctica, tenemos diferentes trochas, el ancho de la vía. Esto a veces complica algunas cosas, no permite integrar, pero hay soluciones técnicas y operativas para todo esto. Hay capacidades operativas diferentes, por ejemplo, la capacidad portante. Un ferrocarril que puede llevar cargas livianas, otros ferrocarriles que pueden llevar cargas más pesadas. Se tiende a unificar en las vías que se van renovando, vías más pesadas para mayor capacidad de carga, eso es muy importante. Y están los que no tienen empresas ferroviarias propias, pero hacen operaciones de transporte multimodal y logística contratando los servicios de terceros cuando es necesario. Esto también es importante. Eso existe en la Argentina de hoy. El marco normativo, la legislación ferroviaria en la Argentina, la ley 2873 es de 1891. Alguien me va a decir, uy, qué vieja que es. Uno, la ley parece escrita la semana pasada, es maravillosa, salvo por algunas desactualizaciones tecnológicas obvias, pero normativamente es una ley escrita la semana pasada. Es una ley muy, muy sabia que ha tenido sus actualizaciones tecnológicas. Quien puede acceder a esto lo pueden ver aquí en este sitio web. Allí está toda esta instrumentación legal en Argentina. La interoperabilidad. Bueno, este sería un tema bastante largo de hablar. Vamos a hacer rápido lo posible, pero a ver, cuando teníamos una red ferroviaria integrada, aún con concesionarios británicos y franceses, cuando la trocha, el ancho de vía era el mismo, podían circular trenes de una empresa o por otra empresa. Eso está admitido perfectamente en la legislación y en la reglamentación. Cuando se armó el sistema de concesionamiento en la década del 90, eso se fracturó. Yo ando por mi sector, vos andás por el otro anda por allá, nadie se mezcla, hasta que después tuvieron la necesidad comercial de empezar a relacionarse entre sí. Y entonces hoy puede entrar un tren de una empresa o de otra empresa a una red o a otra red, pero sigue estando el conflicto comercial. Esta zona es mía, no hay competencia. Con el sistema de acceso abierto que se está pretendiendo implementar, eso se zanjaría, pero sigue estando el conflicto comercial entre empresas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con energía? Vamos despacito y vamos a ir entendiendo hasta que lleguemos, si es que me da el tiempo, a una planilla con algunos números. Entendemos que nuestro país necesita un plan, así como necesita un plan energético y un plan de muchas otras cosas, necesita un plan ferroviario serio realmente, que plantee al menos este tipo, en nuestra opinión, este tipo de planteos, donde se pueda hablar de un crecimiento integral y una baja del costo integral de transporte en nuestro país, que es carísimo. El ingrediente transporte en la logística integral de producción es muy alto, supera las medias internacionales largamente, tenemos que bajar esos costos. Y el ferrocarril puede ser un gran contribuyente, tanto en eso como en temas ambientales y obviamente en el contexto energético. Recuperar accesibilidad ferroportuaria. Hoy hay pocos puertos que quedaron con accesibilidad ferroviaria. Muy pocos, hay que recuperar eso también. A ver. Este es un plan acá, entramos a algunos números y estos números se van a asustar. Se van a asustar. Pero bueno, esto es elemental. Sin vía no hay ferrocarril. El ferrocarril es esencialmente la vía. Y si seguimos descuidando la calidad de la vía, un día no vamos a poder tener trenes circulando. Entonces hay que invertir en la vía. Y nosotros planteamos un plan a 10 años. No es ningún invento, es una lógica simple de lo que se requiere. Planteamos donde se renuevan 10.000 kilómetros de vía en 10 años, con 20 frentes de obras. ¿Tenemos empresas que son capaces de hacerlo? Sí.
Tenemos muy buenas empresas que pueden hacerlo perfectamente con la mejor tecnología equiparable a la de cualquier lugar del mundo. 5.000 obras de arte. Obras de arte en ingeniería llamamos a los puentes, por ejemplo. Se les llama obras de arte. Pasos a distinto nivel, fundamental. No podemos seguir teniendo ramales troncales con pasos a nivel que limitan la operatividad, son de alto riesgo. Pero fíjense lo que puede ser a nivel industrial. Podríamos producir 1.200.000 toneladas de rieles, 16 millones y medio de durmientes de hormigón armado, 66 millones de piezas de fijación. La fijación es lo que soporta el riel al durmiente. Trato de explicar eso por si no todos saben de qué se trata. 14 millones y medio de metros cúbicos de piedra balasta. Ponemos a trabajar canteras por todo el país. 10 millones de jornales directos. Trabajo. Directos. Están los indirectos, los de los proveedores, los de las industrias. Y 10.000 trenes de servicio de obra, o sea, los trenes que van a trabajar en esto. En 10 años. Y claro, acá nos asustamos. ¿Cuánto es esto? 40.000 millones de dólares. No, listo. Paremos de hablar, nos vamos todos a dormir la siesta. ¿Qué hacemos? Cuando calculamos esto hace varios años, esto era el 0,6% del PBI de aquella época. ¿Cuánto es el PBI de hoy? Y no quiero asustarme, pero me parece que es bastante más bajo. Pero teníamos una carga fiscal de un 35% que es retorno fiscal, con lo cual hay un movimiento económico enorme. Y en definitiva son 4.000 millones de dólares por año. Y si lo vamos a pensar, no es tanto. Porque con el ahorro energético, el ahorro en fletes y los ahorros correspondientes, más los impuestos, más el retorno fiscal, se paga solo. Es un delirio, paso de largo. La política comercial de los ferrocarriles debe ser esta. Toma de decisión de quienes despachan cargas que ya no se basa solo en la búsqueda del menor flete. Y esto es un tema importante, porque en la cadena logística no solamente el menor flete, puede ser un flete un poquito más caro, pero en la cadena integral de logística saco una ventaja comparativa. Esto es lo que hay que buscar. Y minimizar ese costo logístico, que nuclea numerosos elementos como los que se mencionan allí. Me voy a apurar más porque si no me van a echar. Acá entramos al tema de los camiones. ¿Podemos transportar camiones sobre trenes? Sí, se puede. El tema es que den la medida de la altura y del peso. Se puede. ¿Cuál es la ventaja comparativa de esto? Que el ferrocarril no le roba, entre comillas, no le roba el cliente al camión. Que esa es la gran tema de competencia. Entonces el empresario camionero sabe que sigue reteniendo su cliente, su cargador. Y el ferrocarril carga esto. Claro, desde el punto de vista de la carga ferroviaria hay un desperdicio de capacidad, que es el propio camión. Pero es una ventaja comparativa importante, porque después permite realizar una operación logística muy inteligente en los extremos. Si puedo hacer 500, 600, 1.000 kilómetros en tren, la operación logística es interesante en cada punta. Y además el camionero, el chofer, cada noche puede volver a dormir a su casa. Problema de familia con la mujer ya es otro problema, no me meto en eso. La gente se ríe cuando digo esto, pero bueno. Bueno, esta es otra particularidad que no tenemos en Argentina, que es directamente, esta pieza se llama bogie, es el carrito, entre comillas, donde están las ruedas ferroviarias, para decirlo en términos simples. Y directamente un semi adaptado especialmente, no solamente por las sujeciones, sino por la estructura, porque ese semi va a estar haciendo la función de vagón, o sea, va a estar tirando un montón de toneladas atrás de él. Entonces necesita una tecnología especial. Pero esto se hace en algunos países, nosotros no lo tenemos. Ah, perdón, a ver, acá atrás, me faltaba algo. Fíjense la relación de costos a nivel internacional con la participación que tenemos en Argentina. Estamos al revés, estamos patas para arriba. Transportamos mucho en lo más caro y transportamos poco en lo más barato. Claro, no tenemos ríos internos más allá del Paraná, no tenemos ríos internos en Mendoza o en San Juan, pero para eso tenemos los ferrocarriles que tienen el punto intermedio en el costo. Este es otro tema que mi amigo Jorge de Mendoza conoce muy bien,
que es el tema del doble stack, la doble pila. Esto ya hace 25 años que se está tratando de imponer, pero no se logra porque hay mucha oposición en las autoridades viales. Vialidad Nacional no quiere dar el brazo a torcer con la altura de los puentes. Pero además tenemos puentes ferroviarios que tocamos la cabeza y no podemos pasar. Exige un trabajo muy importante donde hay rutas ferroviarias, vías férreas, que hay que determinar cuáles pueden ser las redes ferroviarias aptas para este tipo de carga. Quizás algún día, porque no solo la altura, también es la capacidad portante de la vía, la calidad de la vía, no podemos tener doble pila de contenedores en vías de mala calidad porque vamos a tener problemas graves. Tenemos que tener la vía perfecta. Y quizás algún día, quién sabe, bueno, esto es lo mismo que antes, quizás algún día podamos ver trenes como estos en Argentina. Hay algunos corredores que pueden ser aptos para este tipo de transporte por su capacidad y por su densidad. Bueno, voy a apurarme más porque me van a echar. Ahí está. La posición estratégica continental de Argentina, esta es muy importante también. Todos los días nos atraviesan camiones entre Brasil y Chile, entre Paraguay y Chile, entre Paraguay y Uruguay. ¿Tenemos ferrocarriles para esto? Bueno, no los tenemos. Tenemos recorridos parciales, incompletos y de diferentes trochas. Podemos trabajar en esto. Estas son las corrientes más importantes que vemos en la posición estratégica de Argentina en el Cono Sur. La flecha más gruesa apunta a Zárate, Brazo Largo, que es donde más se cruzan, también por Rosario. Pero el propósito es poder articular a través de un proyecto que llamamos Unión Pacífico, articular diferentes ramales que se pueden ser aprovechados y poder pasar cargas rápidas. Freno. Ya está el almuerzo. Bueno, vamos a ir rápido. Estos son algunos ramales a considerar, parciales de una red ferroviaria integral. Estos son esquemas rápidos de una integración territorial, que esto acá es lo mismo que esto acá y se integra con San Juan, Mendoza y Neuquén, ferrocarril minero y energético especialmente. Y algunas hipótesis de trabajo que quiero que vean esto, porque esto es muy importante, el coeficiente de explotación de todo esto. ¿Se acuerdan cuando se decía que era deficitario el ferrocarril? 70% de utilidad en ese proyecto. Nos equivocamos en algo y por ahí bajamos a 50%. Si fuera solamente el 5% sería una fiesta. Sin embargo, esto puede dar un 70% de utilidad con un coeficiente de explotación de 0,30. Costos comparados. Esto también es importante. Fíjense el costo comparado entre el consumo de energía en camión y ferrocarril. Esto no quiere decir que estemos en contra del camión, que el camión tiene su idoneidad modal específica, que no la está cumpliendo en Argentina. Lo mismo que el ferrocarril al revés, en oposición. Estamos haciendo la cosa al revés. Pensando más allá, y con esto ya voy terminando. Hay una publicidad de YPF en estos días que me pareció muy interesante. Los 2.500 camiones de YPF andando por la ruta argentina. Quien maneja en ruta, como yo, ve los camiones de YPF. Y no solamente los de YPF, los de otras petroleras también. Muchos camiones. ¿Qué pasa si hacemos nodos logísticos de redistribución unidos por ferrocarril? Mandamos un tren de 40 vagones o de 60 vagones hacia el nodo logístico y ahí se distribuyen regionalmente. Creo que es un tema que amerita pensarlo, analizarlo y conversarlo. Y ya para ir cerrando, el ferrocarril necesario para el futuro no será el mismo que antes tuvimos. Hay mucha gente que añora el ferrocarril que tuvimos. Y lamentablemente o no lamentablemente no lo vamos a volver a tener. La red básica va a ser respetada. La red básica es la troncal que une las grandes ciudades, las grandes capitales. El transporte de pasajeros lo demanda, mucha siniestralidad vial. El transporte masivo de cargas lo necesita, es fundamental para nuestro país. La economía de costos lo impone y la eficiencia energética lo recomienda. Y esta frase del ingeniero Enrique Porta, uno de los autores de lo que mencioné antes, el llenado de trenes como política debería ser una política de Estado. Lo necesario. Llegamos a 1990 con una red ferroviaria concebida con una mentalidad de la década del 50. Pero lo que tenemos que hacer es tenemos que pensar en la década del 50, la del 2050.
todo lo que hagamos hoy en los próximos 24 o 25 años es fundamental. Así que con esto termino y muchas gracias. Si se respondió lo que pregunté al principio, me alegro. Y si no, me vuelven a preguntar. Gracias. Cualquier